Muy bien, Ok, estamos en la sustentación de tesis del Seminario Teológico Evangélico Presbiteriano del Perú. Y tenemos la presentación de la tesis titulada La importancia de los montes en la vida de los patriarcas, profetas y hombres de fe en la historia de Israel, sus acontecimientos como testimonio de la revelación divina. Esta tesis ha sido presentada al Consejo de Facultad en cumplimiento parcial de los requisitos para optar el grado de profesional en teología evangélica, presentado por el estudiante Bernardo Marín Colquichagua Puente. Así que le vamos a dar, como es de costumbre, 25 minutos para que haga su exposición y luego entonces le pasaremos la voz a la hora del término y el jurado se reunirá posteriormente para deliberar y darle una nota final. Entonces, adelante, hermano Marín Colquichagua. ok. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, comenzando por el pastor Timoteo King, el director del Seminario Presbiteriano del Perú, el pastor Alberto Sánchez, y cada uno de ustedes, profesores del jurado, y también el profesor Daniel que me ha estado asesorando en esta tesis. Bueno, quisiera que para comenzar me den el lugar para poder compartir pantalla y así poder disertar la tesis que he presentado. Esta es la tesis que he presentado y lo que voy a sustentar en esta noche. La importancia de los montes en la vida de los patriarcas en la vida de los patriarcas, profetas y hombres de fe en la historia de Israel, sus acontecimientos como testimonio de la revelación divina. Quisiera comenzar esta tesis primeramente hablando acerca de mi testimonio. Yo nací en un hogar cristiano, profundamente cristiano diríamos, a tal punto que toda la familia conocemos al Señor y servimos al Señor. Allá en La Oroya, donde comenzó nuestra vida cristiana y donde nosotros nacimos, la iglesia donde asistíamos, toda la familia, tenía por costumbre hacer ayunos y los ayunos lo hacíamos en un lugar determinado en las alturas de la ciudad de La Oroya. La ciudad de La Oroya es una ciudad que está a lo largo de la carretera central y dentro de los tantos cerros que tenemos ahí, había un lugar especial donde había una especie de cuevas para protegernos del sol cuando había mucho sol y de la lluvia cuando llovía. Me llamó mucho la atención siendo de apenas 8 o 10 años de edad que los hermanos mayores siempre iban un poco más arriba de donde estábamos toda la congregación. Y en ese monte nosotros que estábamos debajo, escuchábamos el clamor a gran voz de los hermanos diáconos y ancianos de la iglesia y de cómo ellos lloraban por nuestra ciudad. Y me llamó mucho la atención esta escena que marcó mi vida dentro de los caminos del Señor. Y esto lo uso como el punto de inicio de una experiencia que marca mi vida y sobre la cual llego a tener conceptos primarios acerca de los montes. En mi pensamiento primario yo pensaba que Dios se manifestaba mejor en los lugares altos. Y esto me va a llevar a que pueda yo hablar del pueblo de Israel y de toda la tierra del pueblo de Israel, porque Israel pasó muchos años en Egipto, cuya tierra es plana y donde no llueve. Y este lugar estaba rodeado de todo lo que era el desierto. Pero el pueblo de Israel, cuando va a la tierra que el Señor les promete, se encuentra con una tierra donde está rodeado de montañas y valles y donde las lluvias son copiosas
y entonces esta escena del lugar donde ellos están marca una nueva etapa en la vida de la nación de Israel. Entonces podemos decir que las montañas ejercieron una poderosa influencia sobre la gente que cantaba en su poesía y en sus prosas sobre las cumbres y las elevaciones que tenía este territorio. Nosotros viendo esta escena, entonces el conocimiento acerca de estos montes nos llevaron a investigar un poco acerca de esto, ¿no? Dentro de las montañas de Israel, nosotros vemos la magnitud divina de Dios, donde las experiencias que ellos empezaron a tener nos lleva a plantear el estudio que hoy voy a presentar. Y la hipótesis de esta tesis es: los montes en la Biblia son parte de la formación espiritual de los hombres de fe, son parte de la identidad de Israel. A medida que suceden los acontecimientos importantes en la historia de esta nación, los montes influyeron en la comunicación con Dios para que revele su voluntad y dirección. Planteo como objetivos de esta tesis, en primer lugar, entender los detalles de la narración bíblica para llegar a una mejor comprensión del texto. Asimismo, fortalecer la reflexión teológica del mismo texto. En segundo lugar, fortalecer el conocimiento bíblico con detalles de índole geográfica para una correcta comprensión de las escenas históricas en la Biblia. Y en tercer lugar, dar a conocer, a medida que avanzamos por el territorio de Israel, que cada área diferente a la otra nos va a traer escenas diferentes, y por lo tanto, estas enseñanzas que con el pasar del tiempo se han desarrollado en estos mismos lugares, lo cual va a acrecentar nuestro conocimiento bíblico. Esos son los objetivos que tiene esta tesis: fortalecer todo lo que hasta ahora conocemos y que nuestra reflexión como pastores sea mucho más contundente al compartir con el pueblo al cual estamos pastoreando. Pongo aquí, por tema de espacio, un mapa que está en una posición vertical y donde nos damos cuenta toda la zona física de Israel. Una cadena de montes que está rodeado por este lado y por el otro lado, que también es, que en ese tiempo, hoy la zona de Jordania, y todos los montes que están en la zona de Judá. Todo esto alrededor del río Jordán, comenzando del mar de Galilea, es más, diríamos, comenzando desde el monte Hermón, yendo por el mar de Galilea y terminando en el mar Muerto. Esta es la escena del territorio de Israel. Y esto es lo que impacta a esta nación, y por la cual hay muchas manifestaciones en los montes o en las montañas que los rodean. Dentro de la tesis, yo establezco algunos principios o algunos conceptos que en este caso nos van a servir. Esta tesis no es netamente geográfica, sino que uso la geografía para poder sustentar los principios que estoy hablando acerca de la realidad espiritual y las experiencias espirituales de la nación de Israel. Monte es una palabra del latín, y este término etimológico está compuesto del griego oros, que significa montaña, y el sufijo grafía del griego, que significa describir una montaña. Entonces, la parte de la geografía que se dedica al estudio de las montañas es la orografía. Y uso esta herramienta para poder explicar cada uno de estos términos sobre el cual voy a hablar. Cabe mencionar que un monte es diferenciado de un tel, que es
eh, el tel es una palabra hebrea que significa colina, ¿no? O montículo, que está formando una colina, es decir, una montaña que está una capa tras la otra debido a las ruinas de las destrucciones o las batallas que ha sufrido esta tierra. Entonces una ciudad se asenta sobre otra ciudad y sobre otra ciudad. La manera como estoy tomando el trabajo que hemos realizado, geográficamente debería ir de norte a sur, pero he tomado la decisión de hacer este trabajo, hemos tomado de poder hacerlo desde sur hacia norte, tomando como referencia desde el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto y se dirige a la tierra prometida. Entonces, el punto de inicio es desde el monte Sinaí y tomo todos los montes que están al otro lado del Jordán, ¿verdad? Y después paso a describir cada monte dividiéndole en tres partes en toda la tierra de Israel: los montes de Judá, los montes de Efraín y por último los montes de Neftalí. Esto referido a la división que hizo Josué de cada una de las tribus y de cómo ellos se fueron asentando en el lugar que el Señor les había dado. Entonces, comienzo desde los montes aledaños a Israel. El monte Horeb y el monte Sinaí. La palabra Sinaí tiene dos posibles significados: zarza ardiente y partirse. Algunos dicen que el nombre es una evocación de Sin, diosa de la luna. La palabra Horeb significa seco o desierto. En la Biblia, la montaña o esta montaña recibe tres designaciones diferentes: Sinaí, Horeb y Monte de Dios. Pero se está hablando del mismo espacio geográfico y por eso pongo la denominación de los dos nombres más conocidos. Sabemos que en este monte es donde Dios le entrega a Moisés los mandamientos y es donde le entrega las leyes y los estatutos sobre el cual el pueblo de Israel va a sentarse como nación. También podemos mencionar acerca de este monte de que en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4, le da la denominación del monte Sinaí, donde se entrega la ley. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38, pues la declaración que se hace es que este es el monte donde Dios entrega la ley al pueblo de Israel. Es decir, hablando del mismo lugar, pero dándole diferentes denominaciones a este mismo monte. En este mismo monte también leemos en el libro de Jueces que Elías, cuando huye de Jezabel, pues se refugia en este monte. Dentro de la tesis hago una descripción de los territorios donde posiblemente esté ubicado el monte Sinaí y donde se ha establecido algunos principios sobre el cual Eusebio de Cesarea habla acerca de la ubicación y de cómo es después corregido, ¿no?, esta ubicación de acuerdo al tiempo que se lleva el llegar hasta allá. Menciono este monte importante. Luego de este monte también quisiera hablar del monte Abarim. El monte Abarim es nombrado en el libro de Números, capítulo 27, versículo 12, donde el Señor le hace subir a Moisés a este monte, ¿no?, para que él pueda ver toda la tierra prometida. Pero ya en el libro de Deuteronomio 3:27
el Señor le manda subir a la cumbre del Pisga, y llegando allí, alzar la mirada y ver toda la tierra que tomaría posesión. Pero aún así en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 1, la Biblia menciona que Moisés subió de los campos de Moab al monte Nebo. Entonces, el monte Nebo, cuando hablamos de Abarim, de Pisga y del monte Nebo, estamos hablando de un mismo territorio, de una misma cadena de montañas, donde Abarim vendría a ser la parte de la base de este monte, Pisga un lugar un poco más alto, y Nebo vendría a ser el lugar más alto de este monte. Y es en este monte cuando uno en el verano puede subir y puede contemplar inclusive hasta el monte Hermón, y aún la mirada puede llegar hasta el monte Carmelo y ver todas las montañas de Samaria y de Judá, del Negev y todo lo que rodea este territorio. Moisés tenía 120 años de edad y para tal parece que tenía una buena visión para que pueda ver todo el territorio que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. En este monte Abarim menciona la palabra que se produjeron los discursos que Moisés habló y están escritos en el libro de Deuteronomio. Sigo con la descripción de los montes que están al otro lado del Jordán, y quiero también hablar acerca del monte Tierra Ancha, un territorio que está ubicado aproximadamente a 500 metros sobre el sumamente fértil, apto para la cría y engorde del ganado. Y es por eso que el salmista David lo menciona y habla acerca de los toros fuertes de Basán. El profeta Ezequiel también habla acerca de este monte y comenta sobre los carneros, los corderos y los novillos cebados en Basán. Nosotros sabemos por la historia bíblica que las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés le pidieron a Moisés que se quedaran en este margen del otro lado del Jordán. Aquí yo puedo notar dos cosas muy interesantes cuando hago el estudio de este monte. Es que en este monte primero hay un propósito de parte de Dios. Dios le dice que esa no es la tierra que Él les había prometido, y esa es la voluntad directiva de parte de Dios. Pero cuando Moisés acepta a estas tribus que permanezcan a este margen del río Jordán, la voluntad permisiva de parte de Moisés para que estas tribus puedan permanecer en este lugar. Estos son los montes que hablo acerca de los montes aledaños, o los que salen a resaltar por la importancia dentro de la historia bíblica. Ahora quiero referirme a los montes de Israel, ¿no? Los montes de Israel, aquellos que están ubicados en todo el territorio que Dios les había prometido al pueblo de Israel, ¿no? En primer lugar, todos los que están ubicados en los montes de Judá, ubicados al sur de este territorio, los montes de Efraín y los montes de Neftalí en la parte norte, hasta el monte Hermón, que era el límite del territorio de Israel. Entonces voy a hacer estas tres divisiones para hablar acerca de los montes de Israel. Territorios marcados por cada una de las tribus que sobresalieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Voy a comenzar por los montes de Judá. El monte que sale a relucir en este territorio es el monte de Sión, lugar seco, que significa lugar seco bañado por el sol.
es la montaña más alta de la ciudad santa, llamada también la ciudad de David. Asimismo, mandó a colocar el arca del pacto, porque nosotros sabemos que David, cuando en el inicio de su reinado, él estaba en Hebrón, pero cuando las 12 tribus reconocen a David como rey, entonces él se traslada estaba en posesión de los jebuseos, y es ahí donde Joab toma de una manera valiente este monte, y desde ese momento es conocido como la ciudad de David. Y después del exilio en Babilonia, los judíos empezaron a identificarse más intensamente con Sion, recordando este nombre y derramando copiosas lágrimas. El Salmo 137 queda como testimonio de cómo ellos extrañaban la tierra de Israel, y ellos son los que le dan la denominación a este lugar, o la importancia que este lugar recibe de parte de ellos. En la tipología del Nuevo Testamento, la morada de los santos se considera la Sion celestial, a la que serán llevados todos los redimidos por la sangre del Cordero. Marín, te interrumpo un segundito para decirte que tenemos 5 minutos para terminar. Ok. Voy a mencionar rápidamente, porque ustedes saben que los montes, hablar de todos los montes es realmente extenso. Quiero mencionar el monte Moriah, donde nosotros sabemos el hecho más importante que sale en este lugar, que es donde Abraham pues es llevado por el Señor para sacrificar a su hijo. Este monte representa la provisión del Señor, y es en esta colina donde David también toma este lugar para poder levantar o poner el arca, y luego sería pues edificado ahí el templo sobre el cual descansa los restos de este templo. Bueno, nosotros sabemos que fue destruido este templo y después edificado por Esdras y Nehemías, ¿no? Bueno, y este es el lugar donde se va a construir el tercer templo que se habla tanto. El Monte de los Olivos es un monte lleno de tantas cosas. Voy a solamente mencionar que el Monte de los Olivos es toda una cadena de montañas, ¿no? Que da justamente cerca a Moriah. En la parte sur tenemos el Monte de la Ofensa, donde Salomón construye pues altares a los dioses de sus mujeres. En la parte central está el Valle de Cedrón, bueno, donde ocurre una serie de hechos que están en la Biblia, no quiero detenerme en ellos. En el lado oriental está Betania, ¿no? Está también Betfagé, lugares donde nosotros sabemos que fueron muy importantes en la vida de Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Y en la base de este monte está pues el huerto del Getsemaní. En este lugar también está el lugar donde ascendió el Señor, pues donde dice Zacarías 14:4 que asimismo cuando Él regrese pondrá sus pies sobre este monte. El monte Hebrón es el monte de la promesa, porque ahí es donde Dios le dice Caleb a Josué que es el lugar que Dios había designado para él, ¿no? Mirar los detalles acerca de este monte, pues es realmente una enseñanza de perseverancia y persistencia, y saber que Dios lo que promete cumple, ¿no? Quiero darle más importancia a los montes de Efraín. Dos montes muy importantes que a mí me marcaron, porque fue justamente lo que me enseñó el pastor Timoteo en 2 cursos especiales acerca de Éxodo y Josué: el monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Ebal significa desnudo, descubierto, un nombre con mucho significado y profundo significado para ver qué pasó ahí. Cuando el patriarca Abraham llegó de Mesopotamia a la tierra de Canaán, vemos en el texto que se ubicó en este lugar de Siquem, donde estaba la ciudad de Ebal al norte y Gerizim al sur.
En Ebal, Josué colocó a las 6 tribus que se nombran ahí para testificar las maldiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel, ¿no? Pueblo que no anduviera en los caminos del Señor recibirían estas maldiciones. Y antes de hablar un poquito más acerca de estos dos montes, quisiera referirme al monte Gerizim, donde es el monte diferente, porque es un monte reconfortante y lleno de vegetación, ¿no? Este fue el primer hogar de Abraham. Sobre estos dos montes quisiera referirme a algo muy especial acerca de la enseñanza de estos dos montes. Aquí describo 3 cosas importantes para reflexionar acerca de este monte. Termina la guerra en Ai, o la batalla en Ai, y Josué se dirige, mire cuántos kilómetros lleva a toda una nación, ejércitos, mujeres y niños, al lugar donde Dios les ha designado. Este acto público, ¿no?, es el primer culto a Dios realizado en esta tierra pagana, ya que Jericó y Ai eran centros de idolatría. Pero ¿cuál es el propósito de estos eventos y por qué Josué irrumpe, ¿no?, para realizar un culto de esta naturaleza? Y ahí pongo 3 razones importantes. Primero, porque se debía de obedecer a Dios en lo que él había determinado, y porque Dios había dicho que la tierra en la que Josué pisó solo les sería dada si obedecían todos los mandamientos divinos. En segundo lugar, porque era necesario renovar el pacto con Dios que se había establecido con la nación de Israel, cuando el Señor llama a Abraham y le hizo estas promesas. Hizo el pacto con él y sus descendientes. Y en tercer lugar, le dijo que si el pueblo le adorara solamente a él y no tuviera otros dioses y obedeciera sus leyes, como resultado de ellos saldría el Salvador de toda la tierra. En Ebal se levanta un altar de piedras en bruto, quizás porque el Señor quería recordar los sacrificios relacionados con el pecado del hombre, y que el hombre era polvo y al polvo volvería, y que el hombre no podía intervenir en nada, en ninguno de los principios divinos que Dios había establecido. Me llama mucho la atención y quiero terminar con esta reflexión que escribo ahí en la tesis, donde al ver esta escena de estos dos montes, que el Señor le dice al pueblo de Israel: no puedes guardar mi ley y sé que lo vas a quebrantar, pero cuando lo rompas debes recordar el altar del que fluye la sangre del cordero sobre la montaña. Y qué maravilloso es escuchar al otro lado las bendiciones que Dios tiene cuando hay obediencia. Bueno, estos dos montes, y del monte Neftalí podría hablar el monte Carmelo. Nosotros ya sabemos lo que pasó a los cuerpos de montaña que existen ahí, y es donde se dice que el Señor pronunció el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Ahí explico en la tesis acerca de este principio y de lo que realmente el mensaje que hay en este lugar, y cómo se busca otro lugar y donde uno tiene la imagen de que en un monte está dando el sermón y que en el otro hay gente que está escuchando. En el monte Hermón, finalmente, el significado de este monte es montaña sagrada, pico de la montaña o prohibido. David menciona en el Salmo 133, destacando la importancia de vivir juntos al trazar un maravilloso paralelo entre el aceite que descendió por la cabeza del sumo sacerdote Aarón y el rocío del Hermón que riega toda la tierra adyacente. Sobre estos jardines que están al pie de este monte, nosotros podemos dar testimonio de que en esos lugares, según Mateo 17, del 1 al 6, en esta montaña fue el lugar donde el Señor se transfiguró. Quiero terminar
esta disertación sobre conclusiones a las que yo llego, y como dije en un principio, esta tesis es más una tesis de reflexión teológica, y a eso es lo que quiero llevar como conclusión. En el monte Sinaí conocemos los pensamientos, la dirección de Dios para cada área de nuestra vida. En el monte Hebrón, la fidelidad de Dios está siempre intacta. En el monte Sión, alcanzamos un nuevo nivel de victoria y recibiremos vestiduras nuevas de honor y alabanza. En el monte Moriah, nos enseña que el señorío es de Dios y de Él viene la provisión. En el monte de los olivos, David reflexiona acerca de la familia. Jesucristo llora al saber lo que le espera, pero vencida la muerte, este lugar es testimonio de la salvación eterna a los hombres. Los montes Ebal y Gerizim muestran la esencia del amor. El hombre no puede guardar la ley y lo que le espera son maldiciones, pero del altar fluye la sangre del Cordero que lo cambia en bendiciones. Del monte Carmelo aprendemos que Dios es el único entre los dioses de la tierra con demostraciones de poder. Y en el monte Jatín Jesús da el mejor mensaje a la humanidad y nos muestra que la voluntad de Dios siempre fue buena para la humanidad. En conclusión, gran parte de las enseñanzas más influyentes se dan en los montes. El mensaje que recibimos del estudio de los montes es protección, provisión y dirección de Dios a los que recurren a Él. Podemos afirmar sin duda que en la actualidad es la misma enseñanza para nosotros, porque la humanidad actúa de manera similar al pueblo de Israel. Y termino haciendo una reflexión final diciendo que cuán verdaderamente nosotros estamos viviendo en la provisión del Señor. Y muchas veces parece que es necesario que volvamos a subir a un monte a orar y estar cerca del Señor. Muchas gracias. Esa es mi disertación. Muy bien. Muchas gracias, hermano Marín. Entonces vamos a pasar a una ronda de preguntas. Tenemos al jurado, entre nosotros, al doctor Alberto Sánchez, Daniel Córdoba, Timoteo Kim, Josías Espinosa y quien habla, Bernardo Campos. Hoy vamos a una primera ronda de preguntas, por favor, para el estudiante Marín. Hemos dicho que vamos a hacer algunas aclaraciones o precisiones de forma y luego de contenido, si las hay. Bueno, muy bien, hermano Bernardo, por su exposición y creo su inquietud, especialmente que nace de una experiencia. Pero una de las cosas que quiero mencionar también es el aspecto con la cuestión de forma y el trabajo que ha realizado usted. Me parece que, bueno, en el título debería ser un poquito más corto y preciso, ¿no? Me parece que es bastante largo y hay que tratar de especificar en todo caso, ¿no? Ahora, con respecto a la cuestión bibliográfica también, parece que se necesita también la tarea de peso bibliográfico y sobre todo las referencias, ¿no? Ha utilizado varias referencias de Wiki, o Wikipedia, Wikicristiano, todo eso, que básicamente no se toman en cuenta para el trabajo de una tesis. Entonces habría que trabajar y orientar ese aspecto y poder tener unas páginas que sean por lo menos más referidas y que nos permita también darle un poquito más de calidad al trabajo. Creo que no está mal, pero es necesario ajustar ese aspecto, ¿no? Ese es con respecto al asunto de la forma, ¿no?
Algo que también me ha preocupado, usted plantea algunas pautas teológicas, dice aquí en la tarea, pero eh, va por el lado de algunos análisis geográficos, ¿no? Y básicamente ese es el fondo o desarrolla eso en su tesis con respecto a los montes. ¿No cree que es necesario entonces pautear un poco más el aspecto de lo teológico en ese aspecto desde la perspectiva de la forma? Eh, bueno, como dije en un principio, más que en cualquier otro libro, porque no hay mucha bibliografía acerca de los montes o estudios referidos específicamente a los montes, es que tomo como base el estudio bíblico, ¿no? Y las citas bíblicas dan fe de eso, donde toda esta tesis nace pues más de devocionales personales y de cómo voy identificando cada uno de los montes. Ahora, en cuanto a lo que usted se refiere, es en sí, como vuelvo a repetir, para la bibliografía, no encontré muchos libros que me puedan servir de referencia para hacer una tesis eh, de otra índole geográfica. Y lo que trato de hacer al mencionar cada lugar y sus características geográficas es alimentar el conocimiento que uno tiene, un conocimiento primario de la lectura rápida de la Biblia y usar solo la descripción geográfica para ubicar un punto exacto y así tener una mejor referencia del lugar, ¿no? Eso es más que todo por lo que he pasado. Ah, perfecto. Otro aspecto me parece que podría haber sido los gráficos, ¿no? O añadir mapas referenciales de los montes para darle más peso, digamos, de visual al trabajo, ¿no? Parece que eso podría ser también otro elemento. Sí, sí, profesor. En realidad cada montaña puede tener un mapa, ¿no? Y lo que no quise es recargar de mucho material geográfico para que así esté más basado en el tema de la reflexión. Es por eso nada más, Ya. profesor. Bueno, En lo de ahora Wikipedia recomendamos no usarlo, por favor. eh, Ujú. este, ahora puedo hacer yo. Sí, Buenas sí, noches, adelante. Martín. Buenas noches, Pastor Marín. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto. Nos vemos acá en este espacio. Qué bueno. Ujú. Yo quería hacer dos comentarios primero de forma. Por ejemplo, en la página 11, cuando citas a la nota de pie, Werner Keller y la Biblia tenía razón, ahí está Sí. mal citado la cita, porque no se pone ISBN 84, nunca se pone eso, se pone en APA, se pone Keller, ahí luego va el año, en este caso no está el año, el título del libro, la ciudad, no el país, la ciudad, dos puntos, la editorial y la página. Entonces, aquí, por cuestiones de forma, para una tesis, habría que corregir las notas de pie. Y idéntico también pasa en la bibliografía. Cuando pones la bibliografía, está mal citado. Muchos, incluso, puedes citar de internet, ¿no? Algunos libros, páginas web, pero hay formas de citar. No solamente, por ejemplo, la bibliografía número 8 dice www, no se pone así. Si tú descargas APA, cómo se cita una página web, entonces tienes que
Y los libros también están mal citados. Tanto los libros, eso es una cuestión de forma, ¿no? Ahora, la cuestión de contenido, que en realidad me parece un trabajo inédito de la importancia de los montes, pero poner, yo pondría, ¿no?, la importancia de los montes en la fe de algunos personajes bíblicos, porque cuando pones de los patriarcas, profetas y hombres de fe de la historia de Israel, es como si abarcaría de todos. Y se tendría que hacer un estudio más minucioso, ¿no? Entonces, ahí sí estoy de acuerdo con Alberto que se especifique el título. Ahora, sobre tu trabajo en sí, me parece un trabajo inédito, que viene desde tu experiencia pastoral, que lindo, me parece un trabajo que expresa incluso esta cuestión teológica que pocas veces se ha hecho, me parece un aporte, ¿no? Desde el tema del, por ejemplo, del pentecostalismo y la práctica de la oración, ¿no? Que eso me parece extraordinario. Poner en un trabajo, en una tesis, esta práctica de oración basado a los montes, a las montañas, ¿no? Recuerdo en la década del 90, estos hermanos de los guerreros de oración, incluso yo trabajé con el pastor Eliseo de la Cruz y conocí a hermanos que habían ayunado 40 días, 20 días. Poner esa praxis en una tesis me parece un valor muy grande, sinceramente. Pero estos detalles que te he dado creo que podrían mejorar la tesis, ¿no? Ahora, lo que sí podría también hacerse, ¿no?, es que sobre los libros que también decía el pastor, sí existen libros de geografía bíblica, existen, y bastantes, existen, por lo menos yo conozco siquiera unos 15 libros en español de geografía bíblica, existen, y en las bibliotecas del Andino, del CEL, también en la biblioteca de STEP, por ejemplo, el famoso Atlas histórico de Westminster de la Biblia, ¿no? Es un... Bueno, yo lo he leído desde 1985 que estaba en el Andino. Entonces, sí existe bastante. Lo que pasa es que seguramente faltó acceder a través de las bibliotecas, o tal vez por la pandemia, bueno. Pero de geografía y arqueología bíblica existe bastante información sobre el monte. Pero el tema me parece muy importante porque refleja la práctica del pentecostalismo de muchas iglesias, y eso sí creo que tiene un valor muy grande porque ayuda a la reflexión bíblica teológica de una práctica que realmente una gran mayoría de personas evangélicas son pentecostales, somos pentecostales, y es muy bueno. Eso sería mi comentario, mi querido Marín. Muy bien, gracias. Daniel Córdoba, ¿alguna pregunta? No. No, Daniel es el asesor. Ok. Muy bien. Ya. Muy bien. Tengo otra pregunta. Hablamos de los montes como lugares altos de adoración. ¿Esto solamente era tradición de Israel? ¿Cómo es que Israel plantea su adoración de los montes? O si también en los pueblos antiguos había importancia o se da importancia a los montes. A esta para poder acercarse a
Dios o a sus dioses, sino que hago mención acá, por eso ponía el mapa, porque el territorio de Israel es prácticamente aunque no comparado a nuestro territorio, donde las montañas llegan hasta 3000 metros, allá apenas llegan a los 500, 900 y hasta 1000 metros, el caso del monte Hermón que llega a 1200, pero toda la tierra está rodeada prácticamente de pequeñas. El territorio que se presta a poder tener estos encuentros con, y no tanto en una práctica que se haya cogido de alguna religión de alrededor, ¿no? Que vemos que en el Monte Hermón pues se encontraron ruinas de un templo a Baal, ¿no? Pero que el pueblo de Israel lo miró con mucho cuidado y no tuvo mucho acercamiento a este monte. Por eso hago mención que solo se menciona en el Salmo 137, ¿no? 133, perdón. Solamente eso. Pero en realidad es parte de la vivencia diaria del pueblo de Israel, sin buscar el poder coger costumbres de otros pueblos, ¿no? No, no decía por lo que en el contexto, de hecho, que el contexto en Israel frente a otros pueblos también influenció la idea, por ejemplo, de sacrificios. No nació en Israel, ¿no? Sino en los pueblos alrededor. La cuestión está en que la revelación le da otro sentido. Y creo que desde esa perspectiva, los montes también van a implicar otro sentido diferente a lo que era el uso dentro de estos montes en las religiones de los pueblos antiguos, ¿no? Pero de hecho que la relación está cercana, está muy estrecha en alguna manera. Ciertas costumbres se fueron dando y la palabra lo que hace es simplemente darle una de la adoración o del servicio a Dios único, ¿no? Eso creo que es el elemento que quería solamente resaltar. Pero de todas maneras hay cierta influencia del contexto, ¿no? Sí, sí. Bueno, Canaán era una tierra ocupada por otros pueblos, ¿no? Y ahí va la influencia también, ¿no? Que ejerce sobre ellos. Muy bien. Bien, yo también tengo, no, digo, desde mi punto de vista, no del tuyo. En la página 14 de la tesis, cuando presentas el problema, haces una pregunta. Dios siempre ha invitado a los hombres, perdón, al hombre a los montes a comunicarse con él. ¿O es el hombre que ha buscado estos lugares para sentirse más cerca de Dios? Esa es la pregunta que planteas tú en el momento del problema. Y la hipótesis no responde a la pregunta porque dice los montes en la Biblia son parte de la formación espiritual de los hombres, etcétera, etcétera, pero no se responde directamente. Por lo que te pregunto ahora yo a ti, si tú crees que deberíamos seguir nosotros ahora también subiendo a los montes para desarrollar una verdadera espiritualidad, aun cuando vivimos en las ciudades muy alejadas de los montes o así estén cerca. Esa es la pregunta, porque hay toda una tendencia, tú sabes, en el mundo evangélico contemporáneo, no solo en Perú, pues hasta allá en Polión Guillot también tiene su montaña, ¿no? De adoración y todo eso. O sea, hay como una especie de mística y de magia de pensar que Dios se manifiesta. Justamente después de las preguntas, digo, vamos a ir aclarando esta pregunta hasta llegar a tener conclusiones finales. Sí es verdad que no llego a plantearlo dentro de la hipótesis, pero respondiendo a la pregunta, profesor, justamente tocó este punto el pastor Josías, donde yo de un trasfondo pentecostal, en un pensamiento primario pensaba que Dios, que subir a un monte era estar más cerca a Dios, ¿no?
¿Ahora? Sí. ¿Y ahora qué piensas? De- Ahora que después de haber pienso, y pasado todo esto. justamente en la conclusión final, en la página 53, menciono, digo, el ser humano se preocupa cada vez más por sus logros personales, que cada día busca más y más su independencia en cada área. El estudio de los montes nos enseña que tenemos que tener cuidado de no dejar que esta búsqueda de independencia nos aleje de la dependencia de Dios. ¿Cuán verdaderamente queremos vivir en la provisión del Señor? Necesitamos buscar seriamente la provisión del Señor. Y pongo ahí, y quizás podamos buscar dirección subiendo a un monte a orar, ¿no? Desde mi perspectiva, algo sucede cuando uno sube a un lugar alto. Yo creo que en algún momento, aún acá en Lima, los que vivimos ya muchos años, hemos subido a Ventanilla. Cuando yo vivía en el Callao, íbamos a hacer ayunos a las partes santas de Ventanilla. Amanecíamos en Pachacútec haciendo... por eso llevo al final a esta reflexión. Quizás estamos muy ensimismados en nuestra vida misma, o en el ministerio o en el trabajo que ejercemos, y quizás acaso no sería también necesario en algún momento apartarse e irse a un lugar a estar a solas con el Señor. Entonces llego a esa reflexión y nunca descarto Es porque el tema es teológico y bíblico. Entonces la pregunta es, en el fondo, si es bíblico subir a un monte o no. Porque uno puede en su casa arrodillarse y simbólicamente estás como subiendo al monte a orar. No necesariamente ir físicamente a un monte, porque pues yo también como pentecostal he ido, me han llevado a orar al monte, y cuando estábamos subiendo aquí creo que es por Comas, de la hermana Eustaquia, ya muy conocida ella, Año Nuevo, la zona Año de Año Nuevo, sí. Nuevo. Y me llevaron allí a orar y me dijeron, me aseguraban que allí Dios se va a manifestar. Y yo soy pentecostal desde mi temprana edad. Yo sé que Dios se manifiesta en cualquier lugar y no necesariamente o principalmente en los montes. Si Dios se manifiesta en algún lugar, es porque le buscamos y porque buscamos un lugar donde no haya mucha bulla, etcétera, ¿no? Eso es un factor importante que tú has señalado y me parece muy bien, pero no necesariamente hay que subir a un cerro para que Dios se manifieste. Digo, para cuidar un poco la teología, incluso la teología pentecostal, porque hay una confusión. Y te cuento de pasar muy rapidito. Yo estaba subiendo adelante porque yo tengo problemas y dificultades con mi pie, mis piernas para subir, entonces dije, esto me van a dejar al final, mejor voy adelante. Y cuando yo ya estaba por entrar en la explanada del monte donde ingresan ya a orar, alguien me jaló de atrás y me dijo, hey, pastor, ¿dónde va? ¿Cómo voy a entrar? Pues digo, a subir. No, me dice, tiene que arrodillarse aquí y pedir permiso primero a los ángeles para poder ingresar. Y yo le digo, ¿y si no lo hago, qué pasa? No va a venir un ángel con una espada resplandeciente y le puede matar y usted puede quedar como muerto aquí. Bueno, yo obediente me arrodillé, más por ellos que por mí, para que ellos no se sientan mal. Me arrodillé y me dijeron, haga una oración, pida permiso al Espíritu Santo para entrar en este monte, porque estamos en un lugar santo, lugar sagrado. Ya eso me preocupa. Bueno, igual lo hice, me arrodillé, oré y pedí permiso para entrar. Y entré. Y los hermanos, yo llegué hasta la mitad del monte, pero me dijeron, no, aquí no es, aquí a media se manifiesta el Espíritu, hay que ir a la cumbre de la montaña. Yo ya no llegué a la cumbre de la montaña. Pero ¿cuál era la idea? Que allá arriba, en lo más alto,
Estamos más cerca de Dios y allí Dios se manifestará de manera más segura. Pero yo les recordaba que también en la antigüedad, pues los montes eran lugares donde subían, los lugares altos eran lugares donde los hechiceros también subían, hacían prácticas idolátricas, demoníacas, satánicas. Claro, me dijeron, claro que sí, pero arriba vamos a hacer guerra espiritual. Correcto, está muy bien. Donde quiera vamos a hacer guerra espiritual. Pues en la ciudad como en el monte. Entonces, por ahí va mi aclaración, porque luego hay toda otra teología. Te cito al profeta John Englow, que es un profeta de la línea apostólico-profética, que ha escrito sobre la revelación de los 7 montes. Tú sabes que también Roma está rodeada por 7 montes. Y él dice que ha recibido una revelación de parte del Espíritu Santo, que cada monte representa un poder en el mundo. El monte de la economía, el monte de la cultura, el monte de la política, el monte de las artes, el monte de la religión, etcétera, etcétera. Que hay 7 montes que son montes del mundo que hay que conquistarlo para la iglesia y traspasar las riquezas de las naciones a nosotros como personas y como iglesia. ¿Y de dónde viene esa idea? De los 7 montes de Roma. Entonces, los montes no necesariamente por ser monte son lugares sagrados. Son también potestades que han sido usadas por hechiceros, por satanistas. Entonces, por ahí va mi observación. De todas maneras, tienes que contestar en la conclusión la pregunta que hiciste en el planteamiento del problema. Dios invita siempre al hombre, después de Jesús, después de la cruz, ¿es necesario seguir subiendo a los montes físicamente o no? Y tienes que dar una respuesta, ¿no? Afirmativa o negativa a la luz de la teología bíblica. Eso creo yo, como sugerencia. Sí le entiendo, profesor. Bueno, en las conclusiones al final yo menciono y digo que los montes son una parte importante de los encuentros de Dios con el hombre, mas no es el todo, ¿no? Entonces, es una parte de lo que Dios hizo. Ahora, al contestar la respuesta, sí, yo no lo contesto de una manera afirmativa ni tampoco negativa, sino que al final digo, quizás en algún momento el hombre va a sentir la necesidad de subir a un monte a buscar a Dios, ¿no? Y eso lo pongo a manera de reflexión y no afirmando ni negando tácitamente, ¿no? Ahora, claro, es verdad lo que usted menciona, ¿no? De estos montes que han tenido, pues eso es otra interpretación que se tiene acerca de estos montes, ¿no? Pero yo llego a esas conclusiones, ¿no? Y gracias por la aclaración que usted me dice, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho esta área dentro de nuestras iglesias, porque hay iglesias que todavía piensan que es el lugar donde Dios revela algo. Sí, y eso me parece ya peligroso, ¿no? No es necesariamente eso, ¿no? Claro, yo creo que, como tú dices, en algún momento vamos a tener que subir a los montes. Claro, cuando haya una persecución y no nos dejen tranquilos a las iglesias, seguramente subiremos a los montes, como han hecho los profetas en la antigüedad, porque los sacerdotes vivían alrededor del templo, pero no los profetas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes perseguían a los profetas y se iban entonces huyendo a los montes. No porque los perseguían a los profetas, pues probablemente algo pueda pasar en el futuro. Gracias, Marín. Hablando justamente de eso, creo que también es necesario la aclaración también, ¿no? La Biblia utiliza los montes desde la antigüedad como lugares de la expresión de la divinidad, ¿no? Y de todo lo que es la espiritualidad, y tú lo has marcado muy bien desde esa perspectiva, ¿no? Entonces habían otros profetas también de otros dioses y también los curanderos, hechiceros también hacen ese tipo de cosas. Ahora, Jesús nos plantea, por otro lado, otro elemento a partir de la samaritana, y creo que ahí hubiera sido muy bien plantear ese aspecto, y la respuesta está ahí, ¿no? Cuando la samaritana... ¿En qué monte vamos a adorar, no? Porque era su inquietud, ¿no? Ahora, antes de
responder esa parte, yo creo que también hay que ver las costumbres que tenemos. La iglesia también ha tenido diferentes costumbres. Por ejemplo, cuando comenzaron a salir los monjes, los anacoretas, que iban al desierto, ya no iban al monte, sino al desierto a buscar la presencia de Dios. Y eso después se convierte en los conventos o los lugares, monasterios, para encerrarse ahí a buscar a Dios, ¿no? Para dedicarse a Dios. Entonces, Claro. hay varias formas que nos van a dar implicancias por la historia. Pero Jesús nos plantea el hecho de que con la respuesta ya no es el monte en Jericín ni tampoco en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Creo que ese es el criterio. Cualquier lugar que sea, el criterio es adorar en espíritu y en verdad. Entonces, llegar a esa dimensión es llegar a la presencia de Dios, que siempre tenemos la idea, pues, de que está en lo más alto, ¿no? Entonces, esa expresión creo que no trasciende lo físico, trasciende todo lugar, y es de corte espiritual. Por eso creo que por ahí se debería haber sido la respuesta, en todo caso, repetir, la respuesta teológica, ¿no? Una última idea, Marín. Este, Sí, en el Antiguo Testamento, también en el Salmo 121, dice, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué? Porque como lo han explicado ya los profesores, hay también una práctica de montes. Todos los montes, por ejemplo, en épocas de Josías, estaban tomados los montes con Jehová y con dioses ajenos. Entonces, es cierto que algunos patriarcas, ¿no?, hombres de Dios, encontraron a Dios en el monte, pero también es cierto que en el mismo Antiguo Testamento el monte es lugar de idolatría. Y eso está en el Antiguo Testamento en numerosos textos bíblicos. Entonces ahí creo que ya, bueno, lo de Jesús a mí me parece que ya es la revelación máxima de la adoración, que ya no es en o en esta montaña, sino en espíritu y verdad, ¿no? Pero también en el Antiguo Testamento hay una crítica al pueblo que va a adorar a los montes. Y por último, la percepción que tiene Bernardo de sacralizar el monte y ir, por ejemplo, en Huancayo hay varias iglesias que han comprado hasta montañas, ¿no? Cerros han comprado, porque ahí quieren ir, Acá también. etc. Acá en Lima también. Entonces, eso me hace recordar cuando Jeremías les dice al pueblo de Israel, ¿no? Les dice, templo de Dios, ¿acaso el templo de Dios les va a salvar? No, el que les va a salvar es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo al templo lo habían prácticamente cosificado y ya no era Dios mismo, sino el templo? Entonces, ahí también responder esa pregunta en la hipótesis sería excelente, porque en verdad lo que la montaña el monte de Dios te puede hacer es llegar a Dios, pero no importa si vas a un monte o no, puedes estar en cualquier lugar, Dios va a escuchar nuestra oración, ¿no? Que Dios te bendiga, Marín. Un abrazo. Gracias, profesor Josías. Muy bien, entonces vamos a ir los miembros del jurado a una sesión de deliberación para aprobar la tesis. Muy bien, hemos ya deliberado y vamos a pedir al secretario del jurado, el pastor Josías Espinosa, para que le presente los resultados. Bueno, Pastor Marín, Colquichagua, tu tesis ha sido aprobada. En primer lugar, quisiera decir, me parece que desde el contexto del pentecostalismo es un buen aporte inédito que no existe incluso bibliografía específica sobre el tema. Sin embargo, queremos pedirle que haga
algunos correcciones en la tesis, ¿no? Anótelo, por favor. En primer Sí, lo estoy lugar, grabando. en primer lugar, el título de la tesis. Creemos que es muy larga y que tendría que ser, por ejemplo, los montes en el pueblo de Israel. No tan largo, sino especificar eso. En segundo lugar, los detalles de las notas de pie, bibliografía, ¿no? Que es una corrección que se necesita hacer. Y en tercer lugar, responder bien la pregunta de la hipótesis. Eso sería todo. Y también te felicitamos. El hecho de que le digamos que haya correcciones no es que estemos criticando el trabajo de tesis en el sentido de lo que usted ha trabajado por años, sino para darle mejor contenido, mejor presentación, y que va a ser de bendición, ¿no? Entonces, te animamos, te felicitamos y qué bueno que hayas hecho esta tesis de esta experiencia personal que has tenido y que lo has plasmado a través de tus estudios bíblicos. Que Dios te bendiga y te felicitamos. Bendiciones. Muy bien, un aplauso para él. Ok. Muchas gracias, profesor. Bien. Gracias. Gracias, profesor. Muy bien, ahora dejamos al pastor Timoteo King para que nos dé la parte final y una oración. Bien, Pastor Marín, hermana Gisela, felicitamos. Bueno, deben terminar bien, últimamente una modificación de sus tesis, después nos confirma, después vamos a imprimir. Muchas gracias, Pastor Fernando, Pastor Josías, Pastor Daniel, Pastor Sánchez. ¿Sí? Vamos ahora. Gracias, Señor, esta noche tus dos siervos sustentaron sus tesis, no solamente para lograr un título, sino que así también encontrará más tu voluntad y también servir a ti con mucha sinceridad, más conocimiento, más propósitos. Ayúdalos para que continuara su estudio, servicio, a edificar tu reino aquí en la tierra a través de su servicio, a través de sus iglesias. Señor, te rogamos, otros alumnos que están preparando sus tesis, denle sabiduría y también paciencia para que puedan terminar sus tesis. Bendiga a cada uno de nosotros, a los profesores que están sirviendo. A través de ellos, Señor, también levantan tus obreros, porque así tú nos llamaste. Te alabamos, te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Voy a ponerlo por Bien, supuesto. damos por concluido entonces esta sesión de sustentaciones que hemos realizado este jueves 14 de enero del 2021 y ya nos estaremos viendo para el siguiente grupo que me parece que va a ser a mediados de febrero. Yo creo que son los últimos, me parece que son, en todo caso, de los que se han presentado. Gracias por todo, gracias al Señor y felicitaciones a los candidatos que ahora ya tienen entonces su sustentación aprobada. ¿Ya? Muy bien. Dios les bendiga a cada uno. Gracias a cada uno. Gracias, gracias, profesores. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Pastor Timoteo. Gracias, Pastor.